Así que el día de hoy estoy muy, pero muy contento. Estoy contento no solo porque están todos ustedes conectados del otro lado y entiendo que a medida que vaya pasando la noche se van a ir conectando más personas, pero también estoy contento porque estoy rodeado de amigos, gente copada, gente crack, gente que la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de charlar con ellos se la pasa bien, sinceramente. Le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo de Costa Rica, nuestro amigo Tico, el pastor José Carlos Alpizar Valverde. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Pues hola Santiago, ¿y cómo estás? También mi amigo Jorge, los dos grandes amigos, grandes personas a las que les tengo bastante cariño. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí en Costa Rica y feliz de que hace tiempo no teníamos los tres un live juntos. Creo que más de tal vez un año que no teníamos una participación juntos, así que siempre muy feliz de compartir con ustedes. Y ojalá se repita más que podamos compartir los tres juntos porque lo disfruto muchísimo. Y un saludo pues a la comunidad de Rincón Apologético en YouTube. Espero que la charla de hoy vaya a ser bastante amena para todos ustedes. Seguramente que así será. Pido disculpas ahí, parece que se está lagueando un poquito, pero creo de que hemos regresado. A ver si yo no me equivoco. Sí, ya está todo bien, está funcionando todo bien, está todo genial. Estoy aprendiendo a medida de que vamos llevando adelante el programa, estoy aprendiendo a ver qué es lo que puedo llegar a hacer y qué es lo que no. Mi amigo también acá de la República de La Plata, Jorge Carrillo. ¿Cómo anda, caballero? Hola Santiago, ¿cómo estás? Contento también de poder estar entre amigos y compartir este espacio. Un saludo a la comunidad de Rincón Apologético, a la comunidad de Teología Paulina, a mi amigo aquí también de Costa Rica. Es un privilegio para mí compartir con gente famosa, porque ahora ellos son famosos y yo quedé ahí escondido en la sombra y me tienen en cuenta todavía, así que vamos, gloria a Dios todavía. Es, para nada, no creo que sea así en absoluto y yo también creo de que José dirá lo mismo que yo. Antes de arrancar, porque entiendo de que cada vez que me meto en la transmisión se laguea acá el flujo del internet. Pido disculpas ahí porque se tilda un poquito, pero ya lo he resuelto y esto no va a volver a ocurrir. El día de hoy vamos a estar charlando acerca del tema de los demonios, posesiones demoníacas. ¿Por qué no? Quizás en algún momento de nuestra conversación surja casos de Poltergeist o cosas por el estilo. Sinceramente, si hay algo que a mí me atrae mucho, me llama mucho la atención, es este tema de los demonios. Y quizás sea por mis años pasados en determinados círculos cristianos donde tengo que ser sincero, más allá de toda crítica que pueda hacer acerca de cosas que creía y pregonaba en el pasado, habían ciertas experiencias que no puedo negar, al menos yo no puedo negar que hayan sido reales. Así que creo que todavía me queda eso del pasado y sinceramente es algo que a mí es un tema que a mí me genera mucho deseo de poder conocer un poco más. Así que hoy estoy con dos amigos. La idea en esta noche no es que ustedes piensen de que acá nos vamos a cualquiera de nosotros parar como diciendo que somos alguien y afirmando ciertas cosas como si fuesen palabra santa. Aquí nadie viene con la intención de ser un maestro ante todos los que están viendo esta transmisión, sino más bien esto lo hemos preparado como una conversación, porque creo que pese a que seguramente en algún punto vamos a tocar cuestiones un poco más técnicas, menos técnicas, o cuestiones que tienen que ver con indagar realmente qué es lo que las escrituras enseñan acerca de estos temas, pero creo que lo mejor va a ser el poder aprender de experiencias que hemos vivido y que creo yo, y esto no lo he chequeado, creo yo que cada uno de nosotros hemos vivido algunas experiencias que pueden llegar a contarse y por medio de esas experiencias poder aprender algo el uno del otro. Así que sin nada más que decir, a ver chicos, para arrancar, en el pasado, no sé si reciente, un poco más alejado en el tiempo, ¿creen que se han cruzado en algún momento con alguna experiencia sobrenatural que les ha llamado al menos la atención? Y no digo necesariamente
un endemoniado, pero sí algo que ustedes hayan dicho, che, loco, ¿esto qué onda? La verdad que, no sé, me suena un toque raro. Bueno, yo no sé si Jorge quiere empezar o quiere que yo inicie. Empezá vos, José, no hay problema. Sí, bueno, en realidad yo casi que prefiero, lo que prefiero decir acerca de los demonios o estos temas es tal vez temas más bíblicos, pero sí he tenido algunas experiencias como, no muchas, la verdad no muchas, en los 18 años de ser cristiano. Recuerdo que una vez estuve en un retiro y una persona se manifestó, ¿verdad? Hubo una manifestación demoníaca en el lugar donde estábamos y recuerdo que esta persona la tenían agarrada como entre 6 personas, ¿verdad? Como 2 personas de cada brazo y sin embargo los hacía, ¿verdad? Como si nada. Y algo que sí me impactó mucho, y yo diría que fue como lo más sobrenatural que he llegado a ver en estos 18 años de ser cristiano, fue que cuando la persona como que de repente peló los dientes y tenía los dos caninos como los que vemos de un vampiro en las películas, literalmente los caninos. Para. A ver si te entendí bien. O sea, vos estabas en una determinada circunstancia y el loco peló colmillo así, tipo Daddy Brieva con el... Bueno, vos no sabés quién es Daddy Brieva, ¿no? No lo sé si sabes, pero con tipo Buffy la cazavampiro, o sea, Sí, peló sí, sí, así. así. Totalmente. Fue algo lo más sobrenatural que he llegado a ver en cuanto a estos temas. Y fue muy impactante porque yo tenía como 18 años apenas, estaba en mis primeros años del cristianismo, tenía si acaso un año de convertido. Entonces para mí fue de verdad que no traumático, pero sí como impactante ver eso, ¿verdad? De que la fuerza que tenía y ver que los dientes, todos los dientes, ¿verdad? En todo este momento, cuando se oró por él y se le pidió al Señor que liberara a esta persona, los dientes los tenía literalmente salidos, no eran caninos como los que vemos literalmente en una película. No los de abajo, solo los de arriba, ¿verdad? Los dos caninos de arriba los tenía como de 3 centímetros cada uno. Y Entonces después, fue algo impactante. después, una vez finalizado ese momento, ¿qué onda? ¿Le volvió la dentadura a la normalidad? Sí, después de eso la persona cerró la boca y ya cuando la persona fue libre, ¿verdad? Fue liberada, ya no, ya estaba todo normal y ya como a los ratos, como a las horas estábamos comiendo con él en una mesa y todo, ¿verdad? Tipo el endemoniado Gadareno que dice que lo encontraron en su juicio cabal a los pies de Jesús, pero sí en el momento que ocurrió la manifestación fue una manifestación muy fuerte a nivel de dientes. Eso fue lo que pasó. Mirá qué loco. Obviamente no quiero caer en el chiste fácil, ¿no? Pero tendríamos un montón de cosas para decir al respecto. Y vos, Jorge, te encontraste. A ver, porque yo te veo a vos, Jorge, fuera de broma, más allá de que nos conocemos, y detrás de cámara y demás. Yo te veo a vos tanto en los programas que haces en tu espacio como en otros donde sos invitado y demás. Y yo te veo un tipo más. Un tipo con un perfil intelectual, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y fuera de broma no estoy siendo irónico, sino que fuera de broma te digo, sos un tipo que, al menos delante de cámara, sos muy cuidado, muy medido en la forma que hablas y demás. Y es como que hay un preconcepto, y no me gusta utilizar mucho esta palabra, que tan mal empleada está siendo hoy por hoy, pero viste que tenemos una tendencia a estereotipar. Entonces, tu conducta delante de cámara me da como un tipo más intelectual. Y medio como que ciertos círculos intelectuales cristianos no suelen creer en este tipo de manifestaciones o cosas por el estilo. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Y viviste alguna vez algún tipo de experiencia así? Bueno, sí, la verdad que sí, una sola que puedo decir que experimenté y fue de entrada muy fuerte. Estabas almorzando en la casa de mis suegros y llega un llamado por teléfono y era un hermano de la iglesia que en ese momento no era uno de los pastores, le dice a mi suegro si podía ir a una villa. Una villa es un barrio muy pobre. Le dice si podía ir porque había una mujer que quería matar a los hijos y aparentemente estaba poseída.
Entonces yo estaba comiendo, miro a mi suegro que se quedó congelado ahí, entonces le pregunto qué pasó. Y él me dice, hay una persona que se manifestó y me están pidiendo que por favor vaya. Yo le digo, bueno, te acompaño, ¿puedo ir? Sí, vení, me dice. Bueno, fuimos también con mi cuñado. Nunca pensé que me iba a encontrar con eso. Llegamos todo muy precario, una casa, o sea, todo el ambiente muy oscuro. El barrio ya era, digamos, tétrico, ¿no? Y cuando entramos a la casa, te puedo asegurar que yo vengo de una denominación que podríamos considerar anabaptista y mucho no le dan importancia a esas cuestiones, ¿no? Así que para mí era nuevo y un poco incrédulo también. Así que cuando llego al lugar, sentí una presencia tan fuerte que se me erizaron los pelos y no me atreví a entrar dentro de la habitación, pero mi suegro sí entró y yo me quedé al lado de la puerta orando con una chica que estaba ahí también. La cosa es que había dos personas ahí que no eran creyentes, un hombre alto que tenía toda la remera rota porque se ve que había estado frenando a esta mujer para que no matara a los hijos. Lo más terrible de todo fue que yo me quedé escuchando lo que sucedía, entonces mi suegro, con un carácter, con mucho tesón, con un carácter firme, abre la Biblia así y se pone a dialogar con esa mujer que estaba poseída, ¿no? Entonces le pregunta el nombre, pero al demonio. Y yo, como la experiencia era tan nueva, me quedé escuchando, digo, que no hable, porque yo realmente debo decir que estaba muy achicado. Tenía miedo realmente porque nunca había tenido una experiencia así. Y resulta que se escucha una voz que le dice que se llamaba Antonio, el demonio, ¿no? Y era una voz masculina. Uy, ¿para qué? Fue peor todavía. Más miedo tenía. Así que empezaron a liberarla y pero no te miento, era el exorcista, la película del exorcista, pero le faltaba dar vuelta a la cabeza nada más, pero todo lo demás lo tenía. Los ojos salidos hacia afuera, vómitos de sangre. Pero ¿sabés lo que me llamó la atención y que siempre que lo cuento esto, siempre digo lo mismo? Me llamó la atención que esta mujer en la cama cuando estaba acostada se movía como serpiente. Fue algo que me impactó muchísimo. Y, y bueno, entonces empezamos a orar y a buscar cuál podía ser el problema, cuál era el origen de ese problema, porque esa es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando se encuentra con este tipo de cosas. Así que empezamos a indagar a esta persona y resulta que esta mujer le había querido hacer un mal al esposo y el nombre del brujo, adivina cuál era. ¿Antonio? Antonio era el nombre del brujo. Y vos sabés que empezamos a revisar la casa y abrimos un placar y tenía un montón de estatuillas esta mujer, ¿viste? Y ahí se cumple lo que dice Pablo, ¿no? Que en esos lugares es donde moran los demonios. Bueno, eso podemos indagarlo un poquito más adelante. Déjame que te diga algo más, pero lo más impactante de todo fue que la persona que había estado antes, que fue la que llamó, eh, al otro día teníamos la Santa Cena en la iglesia y fue este chico que había pasado por eso. Claro, la Santa Cena, este muchacho se largó a llorar con todo, se arrodilló y se puso sobre el banco a llorar. Entonces, claro, después de terminar la reunión yo le pregunté por qué estaba tan mal después de haber sufrido esa situación. Y él me contó que él cometió el error de haberse puesto a hablar con el demonio y no con la persona, y dice que el demonio empezó a hablarle del hermano de él. El No. demonio le hablaba del hermano de él. Entonces, claro, eso generó una situación tan tensa en la vida de este chico, pero no, fue una cosa terrible. O sea, yo he visto, les digo la verdad, por no venir por ahí de iglesias pentecostales, siempre fui muy incrédulo. De hecho, cuando me he infiltrado en las campañas para ver eso, porque soy muy curioso, de hecho, y siempre veo mucho circo por ahí alrededor de todo eso. Pero ese caso realmente para mí fue real. Recién, a ver, tenemos mil puntos, tópicos, puertas abiertas que se van dejando que sería bueno poder tratarlas con el tiempo que tenemos, ¿no? Pero recién ambos hicieron referencia y tomé algunas palabras que dijeron así al pasar bueno, Jorge, por dar un ejemplo, ¿no? Él se queda orando en la puerta, ¿no? Acompañando a, si yo no me equivoco, era el suegro que tomó la posta, ¿no? De ir al frente. Además, lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y por qué me meto en este punto? Porque digo,
particularmente nosotros los evangélicos, o aquellas personas, para incluir si es que hay más, aquellas personas cristianas que solamente toman como punto de referencia a la Biblia como fuente de información confiable para poder saber qué hacer, ¿no? en ciertas situaciones, me parece que tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Y ustedes me corregirán. Yo en lo personal, exceptuando el ministerio de Jesús, no veo en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchas experiencias o descripciones de momentos con poseídos, con demonios o cosas por el estilo, ¿no? Y hay alguna que otra referencia en las liberaciones de Jesús, donde quizás se dan algunos detalles, pero no suele ser el común denominador el detalle en las liberaciones que hacía Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta es, ¿y cuál es, como evangélicos, nuestro punto de referencia o aquella receta o libro de los 12 pasos de qué hacer cuando te encontrás con un endemoniado, si la Biblia te proporciona tan poco detalle al respecto? O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Jorge lo dijo así al pasar y yo hubiera hecho lo mismo, y creo que José también hubiera dicho lo mismo, porque es parte del vocabulario, es parte de lo coloquial a la hora de transmitir una idea. Decís, bueno, lo que se tiene que hacer, pero ¿cómo sabes que se tiene que hacer eso? O sea, ¿de dónde sacamos que se tiene que proceder de determinadas maneras, ¿no? Creo que lo único confiable en estos casos es la experiencia, o me equivoco. De lo contrario, yo creo que lo que sí podemos ver en la Biblia es que la demonología en el Antiguo Testamento está menos revelada que en el Nuevo, ¿verdad? O, a ver, ¿cómo lo explico de esta forma? El tema de los endemoniados solo aparece una vez en el Antiguo Testamento y es en Primera de Samuel, capítulo número 16, con el rey Saúl. Él es la única persona que aparece endemoniada en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar un montón de ejemplos de Jesús en los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí sí el velo se va a abrir bastante, pero yo creo que la experiencia no es para nada una guía confiable para saber qué hacer con respecto a cómo liberar a una persona. Y me atrevería a decir que la Biblia tiene tanta información con respecto a los demonios que pienso yo que podríamos estudiar por un año completo este tema. Quisiera dar un ejemplo de por qué pienso yo. Y hay veces que a uno tanto le cuesta sacar un curso. Mirá el loco. Mirá, podés tirar un curso de demoniología 1 año, imagínate. O sea, grosso, de verdad, porque yo te soy sincero, capaz que yo soy un ignorante, un 4 de copa, pero no encuentro mucho dato al respecto en la Biblia, te soy sincero. No, si hay un montón. ¿Cómo es eso de que que hay muy poca información y al Pizar dice que te saca 1 año un curso? Yo para mí, te juro, no encuentro mucha data. No lo digo arbitrariamente, sino es que, digamos, en cultura teológica, cuando trabajábamos con Jorge, en cultura teológica, Jorge supo que di como 3 cursos de demonología, cada uno de 1 mes. Y hace poco en teología paulina, para unos hermanos de Estados Unidos, estudiamos 6 meses de demonología y otros 6 meses angelología. Entonces sí hay... Para. Perdóname. Es que me causa mucha gracia mi ignorancia, entonces. O sea... Entonces... Perdón, pido mil disculpas, pero me sacaste ahí de eje. ¿Estás diciendo que separaste el estudio de los ángeles y el de los demonios y tiraste 6 meses, loco? Sí, 6 meses de cada uno del montón que hay. Explotaste el tema full, ¿eh? No, pero en el buen sentido, fuera de broma, te juro que para mí es una sorpresa. Tengo que ser sincero, fuera de broma esto, por eso me causa gracia. Claro, por ejemplo, digamos, antes de decirte por qué, pienso que la experiencia personal no es en lo más mínimo una buena base para saber sobre demonios. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, la Biblia nos enseña mucho y podemos aprender mucho cuando estudiamos las etimologías de la palabra demonio. En el Antiguo Testamento
tenemos 6 palabras que se usan para traducirse demonio. Y cuando estudiamos el uso que la Biblia le da a esas 6 palabras, aprendemos muchísimo de los demonios, de cómo operan, de cuáles son sus limitaciones. En esto sí es más rico el Antiguo Testamento que el Nuevo, porque en el Nuevo solo aparece una palabra para demonio. Pero mira qué interesante este tema con respecto a los temas místicos, ¿verdad? Los temas de los demonios y los ángeles. Quiero leer Daniel 3:25. Este es un principio de demonología y angelología. Y está aquí en Daniel 3:25. Dice, está hablando de cuando los 4 amigos de Daniel, los 4 amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor. Y la Biblia dice así, pero él respondiendo dijo, mirad, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Si nosotros vemos bien ese pasaje, nosotros entendemos que el rey está hablando la verdad. Él está viendo un cuarto varón que sabemos que es un ángel, bíblicamente hablando, pero él, desde su experiencia personal, no lo supo explicar y dijo, veo uno de los hijos de los dioses. Entonces, este es un principio de demonología. Experiencias hay muchas y sinceridad hay muchas, pero las experiencias y la sinceridad siempre están sujetas a mi interpretación. En este caso, Nabucodonosor contempló un hecho sobrenatural, real, vio un ángel, ¿verdad?, que estuvo ahí con los 3 amigos de Daniel en el foso, en el horno de fuego, pero desde su ignorancia y su falta de doctrina no lo supo explicar bien. Y esto es lo que le pasa a muchísima gente. Hay muchísima gente que tiene temas sobrenaturales y entonces no lo sabe explicar y termina diciendo, no, es que se me apareció un poltergeist, se me aparecieron los extraterrestres y todas estas cosas. Por eso es que siempre debe ser la Biblia la base para defender todos los temas que tienen que ver con los ángeles y los demonios. Volvió mi amigo Jorge Carrillo. Ahí, no te me vayas así porque si no, en la pantalla queda tu nombre ahí, queda feo. A menos que tengas ganas de ir al baño, tomar agua o algo por el estilo. No, sí, fui a buscar una servilleta. Bueno, te soy sincero, fuera de broma, pero esto posta, nada, qué sé yo, puede ser ignorancia personal, nada más, seguramente. Y vos, Jorge, ¿crees así como no digo 6 meses de curso, te pido 1000 disculpas, me causó mucha gracia por mi ignorancia, pero ¿crees que la Biblia sí habla mucho acerca de los demonios o cosas por el estilo? Más que nada por un tema de procedimiento, de cómo proceder. Sí, de hecho, o sea, el tema de los demonios es algo que está en todas las civilizaciones. Por ejemplo, en el mundo antiguo se conocía el tema de los demonios, los daimon. Por ejemplo, Sócrates tenía su demonio. En la gente antigua, la sabiduría popular decía que en el espacio que hay entre la Tierra y la Luna había como estaba el aire, ¿no? Y había como 2 tipos de aire. El aer, que estaba en la parte más baja, más cerca del mundo, o sea, de la Tierra, y el éter, que sería la parte más pura. En la parte impura, sería la parte que está más baja, habitaban los demonios, ¿no? Y es interesante que Pablo dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, ¿no? Así que hay alguna vinculación ahí con los demonios. Los demonios, por ejemplo, en la antigua Grecia, operaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Es decir, no es que está velado el tema de los demonios en el mundo antiguo. En el Antiguo Testamento aparecen bajo distintas terminologías, como dice José, los sátiros, Lilith, Azazel. Hay ideas que también tienen un origen folclórico, ¿no? Eso se denomina técnicamente un sociolecto. Es cuando se toma una terminología de los pueblos aledaños y se lo aplica a la propia. Eso es lo que hacía Israel con respecto a otros nombres de otros seres mitológicos, como por ejemplo el Leviatán o el Baphomet, ¿no? Toda esa terminología está tomada del mundo pagano, podríamos decir de alguna manera. Pero el tema de los demonios está bastante claro, como dice José, y en el Nuevo Testamento
toma otras formas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo, el demonio de Sócrates, el daimon de Sócrates, es un daimon que guía el destino de Sócrates, no lo aconseja, pero guía su destino. No se sabe si es una especie de ángel o no se sabe bien qué es. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, mucho tiempo después, ya el demonio está vinculado necesariamente con el mal. Y el demonio tiene unos lugares específicos donde habita, por ejemplo, el desierto, los lugares impuros, los cementerios. Y bueno, y eso de alguna manera está reflejando lo que pasa dentro de la persona donde va a morar el demonio. O sea, el demonio habita en los lugares afuera, pero esos lugares afuera donde habita se remontan un poco a cuando habita dentro de la persona, que va a entrar en lugares así, si tenemos que hablar metafóricamente de una persona, ¿no? Entiendo. Y hay algo interesante en los evangelios, y con esto termino, así le doy la palabra a alguno de ustedes. Hay que ver una cuestión muy interesante en los evangelios. ¿Por qué digo esto? Porque mucha teología liberal de corte quizá bulmiana, aunque ya Bullman ya pasó de moda, pero los discípulos de él continúan y hay mucha gente que todavía se sigue agarrando de este tipo de liberales, han dicho que en realidad los demonios, las enfermedades de antes o los endemoniados de antes, en realidad eran enfermedades a las cuales no se sabía cuál era la causa de esa enfermedad, entonces se le atribuía eso a los demonios, ¿no? O a los espíritus inmundos. Claro. Pero los evangelios, un estudio quizá un poco más minucioso, uno se da cuenta que los evangelios hacen la distinción entre posesiones y enfermedades. Hay algunas enfermedades que pueden ser causadas por demonios, pero otras no. Y hay posesiones que son cabales y claras en la época de Jesús. Y por otro lado y por último, los demonios vienen a manifestar algo muy importante que lo dice Jesús, que es que el reino de Dios se ha acercado. Cuando contabas tu experiencia, ¿no? con tu suegro y alguna otra persona más, primero, vale la pena destacar, y capaz que de vuelta, ante lo que nos dijo José, yo capaz que soy un ignorante a full, ¿no? Pero nunca había escuchado el nombre de un demonio, con respecto a lo que decía Jorge, llamado Antonio. O sea, te puedo entender un Belcebú, te puedo entender un no sé, pero Antonio, te juro, jamás había escuchado un nombre a Antonio. No, pero pará, no. O sea, que haya dicho Antonio el demonio. No, ya lo sé, lo dije en forma de broma, ya se entendió. Está bien. Ahora volviendo a la experiencia que contabas, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años me había ido a una vigilia, ¿no? Una vigilia no, eran esos retiros espirituales, ¿no? Retiros espirituales donde habían un par de predicadores que hacían mucho énfasis en el tema de liberación y cosas por el estilo. Recuerdo que hubo una chica que había venido con un grupo de amigos y que tenía una historia bien heavy pasada, ¿no? Esta chica resulta ser de que había hecho un pacto con el diablo, supuestamente, y ella pertenecía a una secta satánica. La cuestión es que la chica dice de que, no recuerdo los detalles, esto ocurrió hace fácil 8 años atrás, pero resulta ser que la chica vino a este retiro escapando de la secta satánica. ¿Por qué? Porque le habían dicho, de alguna manera, no recuerdo cómo era el procedimiento, pero le habían dicho que ella había sido la elegida para mantener relaciones sexuales con otra persona ahí de la secta, que quedase embarazada y que ese niño, que producto de esa relación sexual, fuera entregado en sacrificio ni bien naciera. Yo recuerdo que cuando nos contaba era re escalofriante porque te lo contaba con lujo de detalle. La cuestión es que esta chica, cuando le dijeron de que, o sea, no es que se lo propusieron, le dijeron, mirá, te toca, o sea, fuiste elegida, te toca. La chica esta empezó, se tomó el buque, o sea, empezó a escapar y literalmente tuvo que empezar a escapar, según ella, porque la estaban buscando. Porque si no hacía eso, la terminaban matando, según ella. La buscaba y decía, loco, o sea, o haces esto o te matamos.
Y la piba empezó a girar en casa de amigos, porque estaba escapando supuestamente para salvar su propia vida. Bueno, hasta ahí todo bien, uno puede llegar a decir, bueno, esta historia se la vio en una película y bueno, la está retratando como si fuese ella la protagonista. La cuestión es que llega la noche y había uno de estos predicadores carismáticos, ¿no?, que hacía mucho énfasis en la liberación. La cuestión es de que la piba en un momento, yo me acuerdo, yo era muy nuevito en aquel entonces, en un momento yo estaba en primera fila, escucho, no me voy a olvidar más, a mi derecha, escucho pero viste un grito que le sale de adentro de las entrañas, pero que difícilmente uno pueda llegar a imitar esa tonalidad, ¿no? Grita, yo me doy vuelta, porque ¿qué onda? Me doy vuelta y la piba estaba tirada en el suelo. Y yo no te miento, desconozco cómo fue que hizo, ¿está bien? Pero la piba empezó a hacer así como una víbora en el piso. Pero, o sea, no es que hacía el movimiento y se quedaba en el mismo espacio, ¿se entiende? La piba tal como la víbora hacía este movimiento y se trasladaba hacia adelante, ¿se entiende? Yo nunca lo había visto a eso. Y la piba del grito y hacía como víbora. Estuvieron, yo no les miento, una cosa de 30, 40 minutos, ahí un par de diáconos, obreros, pastores y demás, orando. Yo llegó un momento, era muy ajeno yo todas esas cosas, todavía medio como que no estaba en la onda, no estaba muy en la movida, entonces yo me aparto, me voy ahí a tomar unos mates, la reunión había terminado y todavía seguía la sesión ahí de liberación con esta chica. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque digo, y he leído por ahí al pasar, ¿no?, que muchas personas hacen énfasis en esto, que todo lo que tiene que ver con practicar de una u otra manera en la brujería, la hechicería, hacer pactos, ser partícipe de ciertos rituales satánicos y cosas por el estilo, es una puerta abierta para que los demonios entren y vos termines estando poseído, ¿se entiende? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Bueno, yo quisiera decir que es muy importante que bíblicamente entendamos nosotros que la posesión demoníaca en la Biblia no existe. Eso es algo que tenemos que hacer una aclaración. No es lo mismo posesión demoníaca que endemoniado. Es totalmente diferente. La palabra griega que se usa para endemoniado es la palabra griega daiminosomai, y esa palabra significa ser influenciado o atormentado por un demonio. Eso es lo que significa. Y eso lo podemos ver en la historia del rey Saúl, cuando dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Elohim lo atormentaba. Y esto es muy importante. Dice que era de parte de Elohim, no de parte de Satanás, era de parte de Dios mismo. Entonces, cuando una persona está endemoniada, es decir, está siendo influenciada por un demonio, tenemos que entender que esa persona siempre tiene control de su libre albedrío. O sea, aquí no es como el exorcista, ¿verdad?, donde la persona pierde completamente conciencia, pierde completamente la voluntad. Eso es posesión demoníaca, eso no es bíblico, eso es hollywoodense. Lo que es bíblico es la influencia y el tormento que los demonios producen dentro de una persona. Entonces, para contestar tu pregunta, cuando una persona queda endemoniada es porque esa persona ha coqueteado con algún tipo de pecados que han abierto a la persona puertas para que los demonios puedan entrar. Porque vuelvo a repetir, los demonios no entran, ¿verdad?, a una persona así nomás, sino que la persona cae en unos ciertos vicios, en ciertos pecados, y eso le permite a los demonios entrar en las personas. Entiendo. Sí, ¿querías extenderte ahí un poquito más? Sí. Solamente entonces decir que por eso es importante porque vos preguntaste al principio cuál es el procedimiento para hacer una liberación a una persona. Vuelvo a repetir, las personas siempre tienen libre albedrío. El endemoniado siempre tiene libre albedrío. ¿Vos crees que todas esas historias que se cuentan y que, por dar un ejemplo, tanto
tanto se defienden, entre comillas, no la palabra defensa porque no encuentro la palabra adecuada, del lado del catolicismo que dicen, che, o sea, hay experiencias que realmente ciertas personas en un determinado periodo de tiempo parecen haber perdido su capacidad de poder pensar, ¿cómo decirlo? Hacer un juicio de la realidad por sí mismo y que parece estar completamente poseído. Vos decís que eso es mentira, que eso no ocurre. No, la diferencia ahí es que los demonios traen demencia también y problemas mentales que hacen que la persona, pueden traer problemas mentales y demencia que hacen que las personas no estén trabajando en su juicio cabal, como lo que pasó con el endemoniado Gadareno, que dice que cuando los demonios salieron lo encontraron en su juicio cabal. Pero digamos, bíblicamente es insostenible que una persona pueda actuar y hacer cosas sin su libre albedrío. Siempre Entiendo. la persona tiene su responsabilidad individual y por eso es que encontrás en la historia del endemoniado Gadareno que el endemoniado cayó de rodillas ante Jesús. Has leído en los evangelios que dice que el endemoniado vino y vio a Jesús de largo y cayó de rodillas delante de él. Si usamos el sentido común y la posesión demoníaca fuera como lo presenta Hollywood, en el momento que los demonios hubieran visto de lejos a Jesús se van, porque no se van a arriesgar a ser expulsados. Pero ¿por qué este endemoniado cayó frente a los pies de Jesús? Porque sabía que estaba en una condición en la que él ya no podía salir y por eso se cayó delante de rodillas de Jesús para que Jesús hiciera algo por él. Pero ahí encontramos el libre albedrío. Entiendo. ¿Vos, Jorge, qué opinas al respecto? Bueno, sí, coincido. Yo no soy un gran conocedor de estas cosas como por ahí José conoce, pero como estábamos orientando un poco a la experiencia, igual hace poco, digamos, un año más o menos, me llama una chica que vino a estudiar medicina y se estaba congregando en nuestra iglesia, y me dice que a la noche se escuchan ruidos en la cocina. Y como te decía anteriormente, las iglesias nuestras no son propensas a eso, entonces cuando pasa algo es porque pasa en serio, ¿viste? No van a andar especulando con eso. Claro. Entonces cuando vos sabés que alguien te dice algo es porque la cosa viene brava. Bueno, resulta que pasó algo, que vinieron muchos chicos de Haití a estudiar acá a La Plata, porque esta es una ciudad universitaria. Y fue una chica de Haití a la casa de ella y hizo como una especie de ritual en la casa de los estudiantes de esta chica, dos chicas estudiantes de medicina de Brasil que estaban estudiando acá en La Plata y venían a la iglesia. Y me llama el otro día la chica que se caían los platos, que se golpeaba la puerta, ¿viste? Y yo sinceramente no me atreví a ir en esa, porque es como que digo, me pareció como... no me sentí preparado en ese momento para ir, porque estaba muy heavy el tema, muy heavy, ¿eh? ¿Qué? Y así que agarré y lo mandé a mi suegro. Qué bueno tener un suegro de esa manera, ¿no? Así es. A ver, sé de que ahora lo que voy a preguntar parece ser muy hollywoodense, tal y como decía José, ¿no? Pero a mí personalmente me ha tocado vivir ciertas experiencias que parecen de una u otra manera, al menos en ciertos puntos, coincidir con lo que voy a decir, ¿no? ¿Qué opinan acerca de ciertos lugares que parecen ser propensos a una actividad sobrenatural? Las famosas casas embrujadas o cosas por el estilo, ¿no? Lugares que parecen ser reconocidos no solamente por personas cristianas, sino también por escépticos, que cosas raras pasan, porque se escuchan cosas raras. Yo, sin ir más lejos, recuerdo una vez que hasta el día de hoy yo no puedo explicar qué fue, sinceramente. Recuerdo, esto pasó hace unos 5 años atrás. Yo me acuerdo que estábamos pasando una situación un poco heavy en mi familia y cuando me encuentro solo en casa, muchas veces aprovecho a orar, ¿no? Y tal y como dijo Jorge, que luego me gustaría meterme un poquito más en ese punto para detallar un poco más, saber acerca de qué es lo que se cree, pero yo sentía una presencia media rara, ¿viste? Llámame como me llames, ingenuo, pero yo sentía algo que no estaba bien ahí, ¿viste? Y estaba orando,
Y de repente como que empiezo a sentir cada vez un poco más presión, podríamos llegar a decir, pero no un malestar físico, sino como que había una reacción, una inquietud en mí por lo que ocurría en ese lugar. En ese lugar era mi casa. Recuerdo que en un momento abro los ojos, yo estaba orando, suelo caminar con los ojos medio cerrados, ¿no? Al orar. Estaba caminando ahí por la sala, con los ojos cerrados, abro los ojos y recuerdo, pero patente esto, yo digo en el nombre de Jesús, no recuerdo por qué, pero uno cuando cierra las oraciones, por lo general, en nombre de Jesús, cuando digo en el nombre de Jesús, yo no les miento, chicos, recuerdo que me detengo en la mesada, frente a la mesada había un vaso con agua. Yo digo en el nombre de Jesús y el agua en el vaso empezó a temblar así, a sacudirse. Fue una cosa de 2 segundos, nada más que eso. Sacudió así y terminó. Y yo me quedé ahí como, ¿qué onda? No volaron platos, no pasó más nada. Vi eso, a ver, hubo un pequeño temblor. La verdad que si nos ponemos a especular, podríamos apelar a un montón de posibles explicaciones, ¿no? Pero la coincidencia a mí me pareció mucha. Entonces digo, ¿qué es lo que opinan acerca de estas cosas que pueden llegar a ocurrir en el plano físico, ¿no? Cosas que vuelan, ruidos que se oyen y cosas por el estilo. Lo que muchas veces se lo relaciona con las famosas casas embrujadas. Bueno, es bíblico completamente estas cosas que se testifican. Definitivamente hay lugares que están bajo una influencia específica de demonios, y eso lo sabemos porque ahora mencionaba que en el Antiguo Testamento hay 6 palabras para traducir demonio, y una de esas palabras nos da la clave. Y esa palabra está en Génesis capítulo 31, versículo 19, Génesis 31, 19, que dice así: mientras tanto Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó, y la Reina Valera traduce los ídolos de su padre, pero la Biblia textual en esto es muy buena porque hace una transliteración de la palabra hebrea y dice, y hurtó los terafines de su padre. Esta es una de las 6 palabras que se usa para traducir demonio en hebreo, terafines. Y literalmente en el hebreo esta palabra significa dioses domésticos, significa también ídolos hogareños. Entonces, bíblicamente hablando, hay algunos demonios que se instalan en los hogares y se instalan en las casas precisamente por esto, porque ha sido introducido en algún lugar idolatría, o a veces lo que ocurre es que sin darnos cuenta entra en algún objeto que ha sido dedicado al enemigo, y eso le da cierto poder a estos demonios que operan como terafines para que puedan influenciar en lo que llamamos casas embrujadas. Y por eso es que escuchamos muchas veces que cuando una persona se deshace de cierta cosa, hubo paz en el hogar, y es precisamente porque eso le da autoridad a ciertos demonios que operan de esta forma. No es que esté diciendo que haya demonios terafines, sino que estoy diciendo que hay demonios que operan de esta forma, como dioses hogareños o ídolos caseros. Y sabes que es muy interesante que, por ejemplo, a mí me pasó una cosa parecida. Yo hubo un tiempo en que empecé a sufrir pesadillas en mi casa, cuando viví con mis padres. Y me acuerdo que una vez estaba durmiendo en un sillón, y tenían un pez como japonés, que era un adorno que habían traído, y estuvo ahí como por 2 meses. Y un día estuve durmiendo, me quedé dormido en el sillón y me quedé viendo hacia el pez japonés. Y pueden creer que en eso de dormitando, entre dormido y despierto, el pez vi que el pez se transformó, era una cara de un hombre quemada. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, bote ese pez. ¿Pero por qué? Si es un adorno. No, bote eso. Y entonces ella lo botó, y efectivamente no volví a tener pesadillas. Entonces esto ocurre por eso, por los famosos terafines. Y es interesante que a veces escuchamos la historia de los duendes, pero la palabra duende viene del latín, que significa espíritu doméstico. Entonces, a veces en las leyendas, inclusive que encontramos en los pueblos, hay cierta verdad que la Biblia nos revela por qué ocurre. Entonces, bíblicamente sí es posible que hayan casas embrujadas.
Mientras vamos a Jorge, que ahora nos va a dar su opinión, les quiero mostrar aquí, ustedes me parece que no pueden ver lo que estamos viendo en pantalla, pero aquí estamos viendo, y no quiero apelar ya al amarillismo, cosas por el estilo, pero hay una historia bastante heavy que se ha representado en varias películas, que es la famosa historia de los Warren, ¿no? La familia Warren, la famosa muñeca, no sé si ustedes vieron. Anabel. Anabel, la muñeca esta del conjuro, ¿no? Ahí la estamos viendo en pantalla. Estamos viendo la representación en Hollywood, de Hollywood, es la parte derecha, y la bichita ahí, la muñequita posta, es la que está a la izquierda. Dicen de que este tipo de muñecas o cosas por el estilo realmente están malditas. ¿Vos creés, Jorge, de que de alguna manera objetos pueden, tal y como decía José, estar malditos y tener algún tipo de... o se puede a través del objeto manifestar una experiencia demoníaca? No, yo creo que el objeto solamente es un medio. Digamos, el objeto no tiene nada. Lo que rodea ese objeto es lo que provoca las situaciones estas que ustedes están manifestando. Entiendo. Un objeto es un material inanimado que no tiene vida, pero el hecho de que estén ahí, que esté la presencia de demonios o de espíritus, hace que ocurra todas esas cuestiones, ¿no? Perdón, Hay no sé si yo me di a entender. No dije que los objetos fueran los que en sí No, no, mismos no, no. eran. No, yo no interpreté eso, no lo digo por vos, ¿eh? Ah, ok, Sí, ok. sí, se entendió lo que dijiste. No, lo digo porque me ha pasado con algún familiar, alguna persona que ha visto así algún objeto y lo ha querido retirar, así por retirarlo nada más. Los objetos no tienen nada, no pueden tener nada, sino lo que rodea eso, ¿no? Eso se dice mucho también que la gente que hace películas de terror, como El Conjuro o El Exorcista, siempre hay problemas después. Sí, es cierto. Siempre hay historias detrás de cosas que ocurren, ¿no? Y bueno, y en parte porque, digamos, hay algo que yo me doy cuenta que el demonio mismo es sensacionalista, digamos. Eh, al, al- Al demonio mismo le gusta, como podríamos decir, el circo, ¿no? Entonces, claro que Hollywood represente una casa embrujada, una muñeca, bueno, el diablo se presta para esto, ¿no? Porque una de las cosas que a él le gusta es el disfraz, ¿no? Y llamar la atención. Entonces, por ahí lo que uno no tiene que hacer mucho es capaz meterse mucho en estos temas, sí, desde el punto de vista bíblico, pero por ahí no tanto desde el punto de vista de, bueno, me voy a meter y voy a investigar en el ocultismo. Mira, te voy a contar una experiencia ya Claro. que estamos. Permitime una experiencia que hay un hermano alemán, vino una vez a un campamento a darnos traía las predicaciones que suelen traer, y nos contaba que estaba interesado en el ocultismo porque él quería conocer de fondo para ver cómo era el tema. Y se metió, dice que se compró revistas, anduvo indagando por internet y le empezó a pasar algo parecido a lo que dice José, empezó a tener pesadillas, este hermano. Y bueno, no encontraba el origen porque él decía, yo nunca tuve pesadillas y empecé a tener pesadillas. Después empezó a tener pesadilla la esposa de él. Mm. Entonces se pusieron a orar y que Dios le mostrara realmente cuál era el punto del problema, cuál era el verdadero problema, que lo que estaba sucediendo ahí, si había pecado, si no se había confesado. Entonces ahí recuerda él que había dejado entre sus libros unas revistas que tenían que ver con ocultismo. Y él dice, es un hermano bastante serio, ¿viste? Como que vos no sabés que no va a hablar pavadas, ¿no? Y él dice que tomó las revistas y las llevó afuera para quemarlas. Y dice que las puso, y no sé, al principio no, como que no agarraban el fuego las revistas, ¿viste? Como que ocurrió algo ahí tipo Claro. paranormal, ¿no? Y bueno, él me contaba en ese campamento que era la única experiencia que había tenido y recomendaba que los cristianos, digamos, no se metan en estas cosas porque de alguna manera es darle lugar a Satanás, ¿no? Mm. Sí hay que conocer bíblicamente, pero no hay que por ahí
darle tanto protagonismo al diablo porque eso evidentemente a él le gusta. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Jorge de ahí. Yo quisiera, ahora que ustedes están hablando de este tema, este que está diciendo Jorge, estoy recordando algunas cosas de mi infancia, estoy como recordando cosas, es interesante. Pero recuerdo que también cuando yo ni siquiera era cristiano, cuando era niño, habían salido unas postales de la Pepsi que tenían bichos feos, ¿verdad? Mi mamá en ese momento ninguno era cristiano, pero mi mamá dentro de su ignorancia y cierto temor de Dios que uno tiene cuando uno es cristiano, mi mamá dijo, no quiero que tengan esas postales porque esas postales son diabólicas. Bueno, entonces adivinen, ¿verdad? Yo tenía como 12 años y entonces me conseguí todas las postales y las tenía debajo de la cama escondidas, la colección, ¿verdad? Un día me dio un ataque de estómago, ¿verdad? Una gastritis fuertísima que me tenía tumbado y encorvado en la cama y con nada se me quitaba y ya hasta me iban a llevar al hospital y todo. Y recuerdo que mi mamá me dijo, una pregunta, usted, por la sabiduría, cómo Dios habla a través de las madres, me dice, una pregunta, ¿usted de casualidad tiene alguna de esas tarjetas que yo le dije a usted que no comprara, que no guardara? Y entonces yo le dije, ya ahí me puse a llorar, ¿verdad? Y le dije, mami, ya tengo varias debajo de la cama. Entonces mi mamá las agarró, las sacó, las botó y fue algo realmente sobrenatural, ahora que recuerdo, porque el dolor de estómago se me quitó de inmediato. Eso fue algo, ahora que recuerdo, que me pasó muy impresionante. Pero yo sí quisiera decir, y ahora quisiera decir como pastor, y pueden, pueden haber diferencias en esto que yo voy a decir, pero yo sí me opongo por completo que los cristianos vean películas de miedo y que los cristianos jueguen juegos que tengan contenido diabólico. Yo fui una persona que en los primeros años de cristiano, entre los 18 a los 20, acostumbraba a ver películas de miedo hasta que me llevé un trago amargo cuando vi una película que se llama El Cuarto Contacto, que es una película de abducciones de extraterrestres. Yo cuando yo salí del cine, estuve 3 días con un dolor de espalda impresionante, que no podía ni caminar bien y tuve que orar, tuve que pedir al Señor que me perdonara o tuve que pedir al Señor... le tuve que pedir y me comprometí con el Señor a nunca más volver a ver películas de miedo. Yo creo que las películas de miedo abren puertas a veces a nivel de hogar o nos pueden afectar directamente a nosotros, pero también es muy importante los juegos como Silent Hill, como Resident Evil. Yo estoy en el horno, te juro que estoy en el horno entonces. Yo jugué todos los juegos de Resident Evil y cuando salió Resident Evil, el Nemesis, fue horrible porque fue un año completo soñando con el Némesis, ¿verdad? Pesadillas con el Némesis. Entonces, si una persona quiere tener paz, tiene que abandonar estas cosas. Y la Biblia dice en Efesios 5, 7 y 8, dice que no seamos partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien con la luz venzamos las tinieblas. Entonces, yo no veo bien que un cristiano haga esto. Entiendo. Yo... Simplemente para contar al pasar, yo me jugué todos los juegos de Resident Evil, a ver, hasta la Play 3 que no me daba el presupuesto para comprarla, ¿no? Y me acuerdo, el Resident Evil Nemesis jugábamos tipo 12 de la noche, 1 de la mañana con un par de pibitos, ¿no? Ahí, y te aparecía, hoy vemos los gráficos y decimos, loco, no te puedes asustar con esto, pero en aquel momento, el bicho te aparecía ahí por la ventana, igual tu julepe te pegaba. Ahora, yo tuve un montón de sueños con Resident Evil, pero en todos, fuera de broma, en todos era el héroe del sueño y agarraba y empezaba a matar a zombies por todos lados. Me creía de que era no sé, el Chris. ¿Cómo es que se llama? El héroe. El héroe. Yo me acuerdo que el héroe era Chris, se llamaba Chris. Ritful, algo así se llamaba. Bueno, pero la cuestión es de que también entiendo de que no a todas las personas le pasa lo mismo, ¿no? A ver, entiendo, porque si no también me parece a mí, capaz que me equivoco, ojo, ahora me doy cuenta de que capaz que ignoro varios temas al respecto, pero digo, a ver, si generalizamos también podemos caer en un error, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a la iglesia, tenía una cosa de 23 años y yo durante toda mi vida había coleccionado todo lo que tiene que ver con Dragon Ball, ¿está bien? Todos los muñequitos de Dragon Ball, el manga, ¿viste? Que es
tipo el cómic original japonés. Tenía pero cajas llenas de cosas de Dragon Ball. Yo era fanático a full de eso, ¿no? Y si lo hubiera conservado hoy saldría una buena suma de dinero eso. Pero más allá de todo, recuerdo que en la iglesia me decían, loco, vos tenés eso, o sea, tu casa está atada a demonios, cosas por el estilo, lo tenés que romper, tenés que orarlo, tenés que prender fuego, todas esas cosas. Y yo medio como que... A ver, cuando vos entras a la iglesia, a todo le decís amén, ¿no? Y yo recuerdo que entré y rompí todo, prendí fuego, hice un desastre. La cuestión es que, bueno, me desvinculé de todo aquello que de una u otra manera me vinculaba a Dragon Ball, ¿no? Pero también caer, me parece a mí, caer en esa de que todas estas cosas de una u otra manera te conducen a Satanás, a los demonios, a la actividad demoníaca. Me parece que también, qué sé yo, ese tipo legalismo. No sé, no me parece que sea correcto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, es un punto de vista... Me parece que es caer en legalismo. Es un punto de vista personal, ¿viste? Porque de repente, no sé, vos me podés decir, bueno, hay chicos que con el tema de Pokémon, no sé, les pasó alguna cosa, y bueno, primero habría que analizar el caso, ¿no? Pero bueno, está bien, capaz que a ese pibe le pasó a eso, pero no vamos a decir de que a todos los pibitos que miran Pokémon van a terminar endemoniados, porque eso es una estupidez desde mi punto de vista, me parece, ¿viste? Totalmente de acuerdo contigo. No, yo lo digo como algo personal, ¿verdad? No como algo dogmático, claro, sí, que haya obvio. que pasar una regla, ¿verdad? Obvio, Pero obvio, yo no sí. recomiendo hacer eso, ¿verdad? Obvio que sí. Y te voy a pedir, por favor, de que hables con mi esposa, porque a mí me da mucho miedo las películas de terror, y mi esposa es una loca de las películas de terror. Entonces, de vez en cuando está haciendo zapping tipo 12 de la noche y aparece una película así, y yo me doy vuelta y hasta mañana. Jorge, no sé si al respecto tenés que decir algo o pasamos a otro punto. No, a mí me quemaron mucha ropa cuando era chiquito de los pitufos. Los pitufos, papá, yo la historia que tengo con los pitufos, sí, decime, yo te cuento brevemente mi historia con los pitufos. Claro, yo tenía mucha ropa de los pitufos y se generaba cierto sensacionalismo detrás que eran diabólicos. Mi mamá me quemó la ropa de los pitufos, me dejó casi desnudo. Pero, mirá, esto es así. Resulta que, vos fíjate, imaginate que en esa época no existían las redes sociales. Entonces cuando se filtraba algo, por ejemplo, no sé, Yuya, el beso de Yuya, o el nombre de Yuya, que son dos demonios. Sí, chabón. ¿Te acordás? Y después cuando nació Claro, cuando nació la hija que le puso Saya, papá, había nacido el anticristo, recuerdo. Claro, entonces como que en esa época el pueblo evangélico se caracteriza un poco por ser sensacionalista con respecto a eso. Y, Sí. viste, cada vez que pasaba eso yo ligaba algo, ¿viste? Alguna... Recuerdo... No sé si Sí. tuviste, pará, Santi, no sé si tuviste esa época donde dabas vuelta el cassette. Chabón, tenía mensaje subliminal satánico. Yo me acuerdo Shakira en un disco del año 90, en aquel que cantaba Ojos así, viste, que se movía así como Dalisca. Tal cual, tal cual. Chabón, vos das vuelta al cassette y Satanás decía de repente, viste, bueno, vos tenías que usar la imaginación para entender de que ahí decía Satanás, ¿no? Entonces automáticamente todo eso quedaba prohibido. Bueno, por ejemplo, había una canción Mujer Amante de Rata Blanca, la ubicás, ¿no? Sí. Bueno, cuando la dábamos vuelta, decía tu alma es mía. Y No sé claro, si era la imaginación nuestra, sí, ¿no? olvídate. Pero bueno, pero después entró eso en los cristianos. Y por ejemplo, cuando cantaba de Jesús Adrián Romero que decía amor, decía que era Roma. A Marcos Witt lo mataron. Ese chabón, pobre Marcos Witt, loco. Con esto de las canciones al revés, pero o sea, Marcos Witt Y claro, es el porque anticristo. vos das vuelta a amor y dice Roma, ecuménico. Sí, no. No, totalmente. O sea, gracias a Dios, algunos sectores ya han salteado ese momento de locura. Es más, o sea, hasta el día de hoy, yo recuerdo en la primera iglesia donde asistí, que fue la que me hicieron quemar todas las cosas de Dragon Ball y demás, es hasta el día de hoy que el apóstol, entre comillas, de ese lugar brinda seminarios a iglesias acerca de el mensaje subliminal que hay en las canciones al revés, en ciertos dibujos animados y cosas. Es al día de hoy, 2021, estoy diciendo. ¿Oh? Todo esto de la cuarentena tira seminario por Zoom y nada.
y le da duro ahí con los seminarios. Solamente quiero contar algo al pasar y continuamos. Y digo, yo tenía, no les miento, 9, 10 años aproximadamente, tenía 9, 10 años, vivía en zona oeste, Rafael Castillo, seguramente Jorge lo habrá escuchado hablar, La Matanza, o sea, ahí ni la gente de José Cepaz se mete, ¿se entiende? Es tan heavy que ni los de José Cepaz se meten. Y recuerdo de que era un barrio así, dado por varios sacerdotes, curas y demás, te entregaban los terrenos, la gente empezaba a construir, era todo un barrio muy nuevo, ¿no? Nuevo. Entonces todos los pibitos nos conocíamos entre todos, crecíamos todos ahí, crecimos todos juntos y demás. La cuestión es de que recuerdo un día habían empezado a levantar una especie de salita en el barrio, ¿no? Y estaba a medio hacer la salita. Y nada, se metían ahí, los pibes medio para aquel entonces ya empezaba a dar vuelta la droga, el porro, todas esas cosas, y había un par de loquitos ahí del barrio, ¿no? 14, 15, 16 años que se juntaban en las madrugadas a drogarse ahí, ¿no? La cuestión es que, bueno, la salita quedó como un lugar que cuanto más lejos posible estar, era mejor, ¿no? Recuerdo de que una mañana yo me levanto y estaban todos en el barrio tal cual como una escena de Los Simpsons. Vieron que en Los Simpsons todo lío que ocurre van todos juntos, ¿no? Se trasladan todos. Bueno, esto era muy parecido. Se trasladaron, todo el barrio se trasladó y rodeó la salita. ¿Por qué? Porque habían un grupo de chicos que habían escuchado cantar a los Pitufos. Y vino Crónica, me acuerdo. Y vino Crónica y entrevistó. Crónica es un canal de televisión argentino de noticias, medio amarillista y demás. Y recuerdo de que entrevistó a los chicos y los chicos decían, sí, y escuchábamos nosotros a la noche, la. Y estaban todos aterrorizados con el tema de los Pitufos. Resulta ser que después, los pibes estaban un poco pasados de rosca y veían al tiranosaurio Rex de Jurassic Park en el fondo de su casa, ¿se entiende? Pero recuerdo que estaban todos locos con los Pitufos y es más, habían un par de pastores que estaban orando por el lugar y demás, y después resulta ser de que eran todo un par de locos que andaban drogados. Pero bueno, esa es mi anécdota con los Pitufos. No sé si quieren que pasemos a otro punto, ¿quieren mencionar así algo al pasar y pasamos? No, estoy bien. Bien, buenísimo. Ahora, les hago una pregunta, chicos. Entiendo de que los demonios obviamente son espíritus, ¿no? No ocupan un lugar en el espacio. ¿Cómo podemos...? O sea, ¿hay forma de conciliar este problema que creo que es evidente? Que es, José dice, bueno, no hay tal cosa bíblicamente hablando como posesión, ¿no? Pero que de una u otra manera un espíritu demoníaco se dé a conocer por un lugar específico o por un objeto físico específico, cosas por el estilo, ¿eso no crearía un problema con respecto a lo que nosotros creemos acerca de los demonios, que en definitiva son espíritus que no ocupan un lugar en el espacio? ¿Cómo pueden relacionarse de esta manera? ¿Y cómo pueden ser característicos de un determinado lugar? Como por dar un ejemplo, volviendo al caso de una casa embrujada o cosas por el estilo, o un supuesto endemoniado o de influencia demoníaca. ¿Se entiende la pregunta? ¿O me hice un poco de bolas? Sí, bueno, lo que pasa es que, los demonios son llamados espíritus inmundos en la Biblia, y vemos que ellos tienen la necesidad de meterse en cuerpos para hallar reposo. Y creo que los demonios, y esto es un tema ya que nos podría llevar inclusive a otro programa, hay que preguntarse realmente qué son los demonios, porque la mayoría de los cristianos piensa que los demonios son ángeles caídos. Yo en lo personal no creo eso. Creo que hay una diferencia clara entre los demonios y los ángeles caídos, pero lo que sí vemos es que indiferentemente si sean ángeles caídos o no, la Biblia nos enseña que ellos necesitan estar dentro de cuerpos. Y la Biblia nos enseña también que el enemigo tiene el poder de energizar o alterar la materia. Por ejemplo... Entiendo. Y perdóname que te interrumpa ahí, pero vos afirmás de que los demonios, de una u otra manera, más allá de lo que sean, entendemos de que estamos de acuerdo cuando hablamos de que son espíritus,
¿Cómo puede ser de que puedan tener esta necesidad de meterse a un cuerpo cuando creo, y capaz que estoy equivocado, por definición el espíritu no ocupa un lugar en el espacio? ¿Cómo relacionas esa idea? O sea, ¿cómo haces para conciliar ese punto? ¿O soy yo que quizás estoy entendiendo mal algún punto? Bueno, es que en realidad creo que esa pregunta habría que hacérsela para aquellas personas que piensan que los demonios son ángeles caídos, porque entonces si los demonios son ángeles caídos, ellos pertenecen inmediatamente al mundo, a la dimensión espiritual, pero los demonios, hasta donde yo lo entiendo, son seres que existieron en un mundo que existió antes de Adán, seres del mundo preadámico. Entonces, al haber tenido los demonios cuerpo y haberlo perdido, por esa razón es que necesitan estar dentro de cuerpos, porque originalmente su estado original era ellos dentro de un cuerpo, algo similar al de nosotros. Entonces, la explicación es esa. Para los que pensamos que los demonios son seres del mundo preadámico y que tuvieron un cuerpo y lo perdieron, esa es la razón por la cual necesitan estar dentro de cuerpos para hallar reposo. Por eso creo que la pregunta más bien habría que hacérsela, ¿cómo reconcilia ese tema a aquellos que piensan que los demonios son ángeles caídos? Entiendo. Jorge, ¿tenés alguna opinión al respecto? Tenés el micrófono cerrado. apagado. Voy a cambiar la batería de la cámara que me quedé sin batería. Creo que tu pregunta va orientada hacia el tema de cómo es posible que un ser espiritual, que sería una forma pura, pueda tener una determinación, porque sabemos que, por ejemplo, los seres corpóreos tienen una forma y una materia que hace que sean lo que son, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de un ser espiritual, como no tiene materia, no podemos determinarlo. O sea, como no tiene materia, no hay determinación. Eso es lo que por ahí cuesta entender, cómo es posible que, por ejemplo, un ser que no tiene materia, que sea una forma pura, puede interactuar con la materia. Eso, en cierto sentido, es un misterio, cómo se produce. Entiendo. Porque, digamos, físicamente eso no sería posible de un punto de vista físico. Así que ahí estamos en el campo del misterio. Entiendo. Para toda la gente que está conectada, tenemos casi 400 personas en línea. Les recuerdo de que Jorge está administrando en Facebook la página Cultura Teológica, la cual pueden ahora mismo, o cuando termine el live, quizás mejor, pueden entrar y pueden seguirlo, darle like y nada, para que ustedes puedan seguir todas las transmisiones que Jorge suele hacer, tratando muchos temas de interés cristiano. Como así también José Carlos Alpizar Valverde, el pastor, tiene su espacio tanto en Facebook, creo que, Jorge, perdón, no solamente en Facebook, sino también en YouTube, ¿está bien? Pero ahora estoy más por YouTube, sí. Ok, por YouTube entonces. Y el pastor Cultura Teológica. Cultura Teológica. ¿Algún chivo más? Ahí que tiene que... Cultura Teológica en YouTube. También en YouTube podés encontrar la página del pastor José Carlos Teología Paulina, que también la encontrás en Facebook, ¿está bien? Así que todos aquellos que quieran seguir, porque quizás, capaz que no, seguramente la mayoría no, pero quizás alguno todavía no conoce ni a Jorge ni a José, lo pueden seguir ahí en sus respectivos espacios, ¿está bien? Ellos siempre suelen tratar temas de interés cristiano, ¿está bien? Bueno, a ver, ese era un punto que al menos... para mí resultaba ser interesante para poder discutir, ¿no? Ahora, y por último, ya empezando a aterrizar, porque no les quiero robar mucho tiempo, yo sinceramente con ustedes dos me quedaría mucho tiempo hablando y entiendo de que la gente que está conectada está a full disfrutando de esta conversación, ¿no? Pero, ¿y el procedimiento? O sea, ¿qué onda el procedimiento? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con una situación por el estilo? Yo la vez pasada, y no lo voy a repetir simplemente para no aburrir a nadie, pero yo he contado la vez pasada ciertas experiencias que he vivido y que me ha tocado actuar de una manera que creía que era quizás la forma de actuar, pero no necesariamente me regí por una forma establecida de cómo se debe proceder ante una situación parecida a una posesión, una influencia, o como lo quieran llamar, ¿no?
¿Qué onda ahí, al menos los cristianos evangélicos? ¿De dónde nos tomamos para el procedimiento? ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, yo creo que es muy revelador el pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, que dice así: Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la casa la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y habiendo entrado, moran allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa. Yo creo que nosotros los cristianos no podemos considerarnos como cazadores de brujas, ¿verdad? Cazafantasmas y andar buscando gente endemoniada para andar liberando gente a diestra y siniestra. Yo creo que es un tema que demanda mucha responsabilidad, porque la Biblia está enseñando que no todos los grados de demonización son iguales. Y la Biblia enseña que muchas veces cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si esta persona no se arrepiente de sus pecados... Pido perdón ahí por ese ruido. Me pegué un julepe. ¿Se llegó a escuchar? ¿Ustedes lo escucharon eso? Entonces la gente que está conectada muy probablemente lo ha escuchado. Es que se me abrió una página de YouTube sin querer y de repente era un ruido, ¡pum! Me hizo, ¿viste? De nada, y no sabía de dónde venía, nada. Sí, la gente lo escuchó todo. Bueno, perdóname por la interrupción, José. No hay problema. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender esto. Si a una persona se le va a ministrar liberación demoníaca, pues primero que todo, me parece que esta es mi posición. La persona tiene que estar de acuerdo. O sea, uno no anda ahí expulsando demonios porque quiere, o yo creo que este está endemoniado, entonces lo voy a liberar. No funciona así. Tiene que estar de acuerdo y la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que estar dispuesta a recibir al Señor Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque precisamente si lo que veo yo de Mateo es que cuando el espíritu se va y decide volver, si encuentra la casa vacía, desocupada, barrida, yo lo interpreto como que cuando él vuelve no encuentra un huésped nuevo viviendo en el cuerpo. Ese huésped tiene que ser el Espíritu Santo que resida permanentemente en el creyente. Entonces, si la persona no va a estar dispuesta a arrepentirse, si la persona no está dispuesta a entregar su corazón y lo único que quiere es liberación para dejar de estar atormentado, yo no recomiendo que se ministre liberación a una persona con esa condición. Entiendo. Igual si yo capaz que no me di a entender, igual ahora le quiero dar ahí la oportunidad a Jorge también para que nos pueda dar su punto de vista. Yo me refería más, y capaz que no entendí tampoco la respuesta, si es que lo mencionaste al pasar, al cómo proceder en esas situaciones, ¿no? En esas situaciones particulares, cómo proceder. No sé si... Sí, los demonios se expulsan en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Paulo lo hizo con una mujer ahora, que cualquier persona lo puede hacer. Cualquier creyente, cualquier persona que realmente tenga el Espíritu Santo, sí. Ok, bien, buenísimo. Jorge, ¿qué opinas al respecto? Tenés el micrófono apagado. Lo tengo por el tema del ruido de la nariz, porque tengo una alergia. Lo dejo apagado por eso, para no molestar. Coincido con José que hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Las personas creo que no es para toda persona. Creo que la persona que lo hace tiene que tener una vida íntegra, tiene que ser un cristiano de verdad, o sea, que esté bien posicionado en su vida cristiana. Cuando está en el momento de hacer una liberación, no tiene que entrar en el circo del demonio, no tiene que hablar con el demonio, sino tiene que apelar a la persona, a que esa persona pueda querer ser liberada y que, si es posible en ese mismo momento, esa persona pueda recibir a Cristo, que pueda encontrarse con el Mesías en ese momento. Entiendo. Y también que tengamos cuidado de no tomar esto como una broma y tomárselo en serio. Y bueno, y para aquellos hermanos, la oración es fundamental para esto, digo. Entiendo. Sí, yo quisiera agregar algo. Inclusive encontramos que Jesús en alguna ocasión le preguntó, cuando liberó al endemoniado gadareno, le preguntó su nombre.
Y hay gente que cree que para que un demonio salga, primero tiene que el demonio revelar su nombre. Esto no es una práctica que debe ser frecuente. Yo creo que Jesús ahí preguntó el nombre, no porque sea necesario. Creo simplemente que Jesús le preguntó el nombre para revelarnos el estado de demonización que tenía esa persona. Era severo el estado de demonización de esta persona. Pero nosotros no tenemos que conversar con los demonios ni necesitamos que un demonio diga su nombre para poder decir ya se puede ir. O sea, esto de preguntarle cosas a los demonios y hablar con ellos nunca va a ir por un buen camino porque sabemos que son padres de mentira. Entiendo, completamente de acuerdo. Recién Jorge decía una vida íntegra, no cualquier persona, ¿no? Y quiero decir algo así al pasar nada más. Recuerdo una vuelta en una reunión, bueno, en medio de la reunión de repente salió de vuelta un grito de esos, y era una chica jovencita, 16, 17 años, ¿no? Una chica que, a ver, no fue una transformación como la del exorcista su rostro, pero sí su fisonomía tuvo un leve cambio, ¿no? Ya sea quizás por esa muestra de enojo que exteriorizaba, de odio, ¿no? Que exteriorizaba y que es característico de este tipo de situaciones. Recuerdo de que, bueno, nada, un par de héroes espirituales ahí se arrojaron arriba de esta chica y recuerdo pero así, tajante, recuerdo que la chica con una voz bastante extraña, grave, no tenía voz de hombre como en el caso de Jorge, pero tenía una voz bastante grave, extraña, y que empezó a decirle a las personas que intentaban expulsar al demonio, empezó a decirle, perdón, todas aquellas cosas que vivían en lo oculto, en lo privado, ¿no? Vos venís, que vos estás, vos venís, que... Y empezó, y yo recuerdo que los puso en vergüenza. ¿Por qué los puso en vergüenza? Porque alguien podría decir, bueno, no, pero eso no era verdad. La reacción de las personas a quienes acusaba esta chica era como que, ¿viste la típica, ¿cómo sabés esto? Era eso. Obviamente, después de que todo haya pasado, medio como que todos nos hicimos los giles, acá no pasó nada, bueno, nada, que esto que lo otro. Pero en ese momento, ¿viste? O sea, saltó la ficha, ¿viste? Un montón de cosas. Y es muy cierto, y me sumo a lo que decía Jorge, ¿no? Porque entiendo de que eso tranquilamente puede ser una treta del demonio para, en definitiva, causar mal, que ese es el objetivo final que tienen estas cosas, ¿no? Estos bichos ahí medios raros. Así que bueno, nada, se me cruzó eso por la cabeza cuando Jorge contaba acerca de, o comentaba acerca de la necesidad de una vida íntegra, ¿no? Claro, pero perdón, pero sí también sería bueno agregar que si eso llega a pasar, sabemos que Satanás, se llama así porque significa el acusador, ¿cierto? Entonces los demonios son acusadores. Ahora, puede que haya dicho la verdad, pero ¿qué hace? Y yo estoy de acuerdo con Jorge totalmente en que tiene que haber una vida íntegra, pero ¿qué pasa si en algún momento uno está en esa situación y el enemigo le quiere recordar a uno el pasado? Bueno, la Biblia enseña que ya no hay condenación, ¿verdad? Para los que estamos en Cristo Jesús, nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Entonces es muy importante hacer lo que Jesús dijo, ordenarles que se callen, ¿verdad? Cállate en el nombre de Jesús, no dejarlos hablar, ¿verdad? No hablé porque me mandás al muere, loco, quédate callado por la duda. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Bueno, pero es padre de mentira, así que hay estrategia para... Loco, ¿por qué le va a creer a un mentiroso? ¿Cuándo te mentí yo, no? El tóxico, ¿no? Sí. Amigos, yo la pasé muy bien, tengo que ser sincero, la pasé muy bien, les agradezco mucho por su presencia, no me extiendo más porque entiendo de que es tarde, ambos tienen cara de cansados y no me quiero extender más, pero sinceramente espero que la hayan pasado bien. Mi amigo Jorge, contanos cómo la gente te puede encontrar en redes sociales. Bueno, me hiciste reír un poco. Me pueden encontrar en YouTube por Cultura Teológica, que creo que algunos ya fueron porque ahí aumentó el número de suscriptores. Me pueden encontrar en Facebook
Y bueno, y decirle a Santiago que la En próxima vez... Instagram, tu Instagram está medio parado. Le tenés que meter ahí a Instagram. La gente que está está como el conectada, de, la gente que está conectada también puede seguir a Cultura Teológica en Instagram. está como el desierto de los demonios el Instagram. Y para finalizar, decirle a Santiago que la próxima, antes de decir que la Biblia no dice nada, se fije si no hay un curso de 6 meses. Qué groso, le están haciendo bullying, ¿a vos te parece? Gracias, Jorge, de corazón. Recuerden todos los que están conectados, si de alguna manera no conocías a Jorge Carrillo, te recomiendo que lo busques ahí en Facebook, en YouTube, y creemos de que ahí se va a alargar también en Instagram. Buscalo como Cultura Teológica. José, la gente, ¿cómo te puede encontrar en tus redes sociales? Bueno, me pueden buscar en YouTube y en teología, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Telegram, como y también en TikTok, todos como Teología Paulina. Pero específicamente los que estoy trabajando más fuerte son Facebook y YouTube. Así que ahí me pueden encontrar, y más que todo es un espacio que está completamente dedicado para hacer apologética antijudaizante. Ese es el enfoque de la página. Bien, así que recuerden todos ustedes, si de alguna manera quizás no conocías al Pastor José, buscalo en redes sociales como Cultura Teológica ya no más. Ellos arrancaron ahí laburando juntos, pero ahora el Pastor José está en Teología Paulina, ¿está bien? Así que todos ahí a hacer la tarea y a seguirlos a los chicos. Chicos, gracias por haber estado acá.